Ok, bueno, pues estamos aquí iniciando este nuevo proyecto, este nuevo podcast, aquí con mi amigo y colega Omar Susano. Un gusto nuevamente, colega, ahora vernos en este nuevo proyecto que vamos a iniciar, ¿no? Entonces, Sí, pues si gustas presentarte, yo, bueno, de antemano, soy Israel Galicia aquí para platicar de temas variados, de temáticas que puedan ir surgiendo de acuerdo a las necesidades pues, de quien nos puedan ver, de los temas que a nosotros también nos llaman la atención y que podríamos compartir con ustedes en este podcast, ¿no? Que pues lo vamos a titular Pienso, luego existo. Ahorita vamos a platicar por qué de ese título, ¿no? Pero adelante, Omar, te escucho. Si gustas presentarte, un gusto nuevamente estar contigo. sí, sí, claro, pues muchas gracias también por la invitación a este nuevo proyecto tuyo y el cual pues tengo el gusto de que me hayas invitado y de algún modo pues mi nombre es pues Sicomar Susano, también ya tengo pues algo de tiempo en redes y te decía que a lo mejor en mis comienzos en 2010 a lo mejor fue donde inicié un poquito más como este descubrimiento de las redes sociales, ¿no? Recuerdo un poco que por ahí de 2007 había empezado Facebook y todo como todo, creo que le tenía como algo de miedo, ¿no? A las redes nuevas porque uno no sabía dónde iba a deparar y de repente creo que yo me tardé 1 o 2 años en entrar a Facebook, entonces ya después se volvió más popular y pues todo se hacía por ese medio. O también la otra vez platicábamos del asunto del WhatsApp, ¿no? Que de repente en un momento dado surgió, era para mandar archivos y todo este asunto, pero también pues todo el mundo le teníamos algo de miedo, ¿no? A esas redes porque pues pensamos que no eran seguras o demás. Y pues el día de hoy precisamente vamos a hablar un tanto de esto, de redes sociales, que por cierto pues han ido surgiendo nuevas, ¿no? Cada vez surgen nuevas, luego las mismas plataformas se copian entre ellas, funciones que probablemente estaban destinadas para sus propias redes sociales, o terminan comprando o hasta copiando las funciones de esas otras redes sociales y se las apropian, ¿no? Nada menos una de las funciones más conocidas pues es los shorts, que después se volvieron los reels, ¿no? Y ya cada quien le adjudicó su video corto para que cada red social tuviera una, ¿no? Y hoy en día creo que se dieron cuenta de que es una de las cosas más funcionales porque la gente quiere distraerse y qué mejor ver un video corto para distraerse, ¿no? Y si es más corto, lo más corto posible, pues mejor, porque así nada más ves tantito de ese video, después ves otro, después ves otro, y entonces, pues así funciona, ¿no? O sea, ellos se copian digamos que las funciones y las aplican a sus negocios, ¿no? Y terminan desapareciendo desafortunadamente la red social que inició esa función, ¿no? Fue hace poco ocurrió con TikTok, que agregó una función, no recuerdo tampoco la otra aplicación, pero la aplicación te daba fotos. Entonces tú tomabas una foto tuya, pero también al mismo tiempo tomaba del otro lado la cámara donde estuvieras. Entonces te hacía una doble foto. Y después la introdujo un tiempo TikTok. Después como que nadie la usó, no lo sé, pero la que terminaron quitando, ¿no? Mm. Y entonces desaparecieron también a la otra aplicación porque pues a final de cuentas no fue tan funcional. Pero decían que era una de las aplicaciones más prometedoras porque digamos que podía enseñar dónde andabas y también tu foto de lo que andabas haciendo, ¿no? En dado caso había muchos oficinistas tomándole a su computadora y a ellos mismos, o gente que se tomaba foto y afuera se veía la playa, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces era un Ujú. tanto interesante. Pero bueno, ya vale, iremos poco a poco tocando el tema de las redes sociales, que a final de cuentas considero que su función máxima pues, es entretener, ¿no? Y entretener, yo creo que hoy en día hasta tener reuniones, y en esas reuniones, pues de algún modo que haya algunas negociaciones, ¿no? Ya sea entre amigos, ya sea hasta de trabajo, ¿no? Nada menos estas redes sociales que te hacen estar en conjunto con otros, ya sea compañeros o demás, para tener acuerdos, ¿no? Y seguir la vida como seres humanos que somos, que todo el tiempo estamos queriendo hacer cosas. Y que eso es lo interesante también de la vida, que a final de cuentas las redes sociales nos están apoyando, que son unas herramientas para nosotros, ¿no? Como seres humanos. ¿Cómo ves, Sí, exactamente. Israel? Pues bien interesante, Omar, todo esto que nos platicas va a ser bien importante porque fíjate que yo también tiene relativamente poco que empecé a utilizar las redes sociales, estas plataformas que igual y también cabría mencionar, ¿no? Que las redes sociales pues son esas plataformas digitales que se han estructurado en Internet para conectar a la gente, ¿no? Como comentas, con distintos tipos de funcionalidades o de objetivos, pero también digamos que el principal objetivo sería tener conectada a la gente e incluso hasta en distancias que uno no podría tal vez acudir, ¿no? Entonces, son interesantes, son muy prácticas, son funcionales, son complejas también en el sentido que se han extendido a partir de las necesidades que van surgiendo. Mencionabas el WhatsApp, cómo se dio, cuál era, digamos, su objetivo primario, pero pues obviamente actualmente es digamos, la red social más grande, ¿no? Que hay para podernos conectar por medio de mensajes, mandar fotos, mandar videos, mandar información, y pues a su vez han ido evolucionando bien,
bien interesante todo esto, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la tecnología. Hay un montón de plataformas, como dices, hay varias y si se copian unas a otras. Yo creo, no sé, tú me comentarás aquí, que a partir de la revolución que generó el TikTok con sus videos cortos que nada más salen, pasa algo chistoso o pasa algo informativo, pero muy rápido, fue la necesidad que tuvo, por ejemplo, YouTube, ¿no? De meter sus shorts y de Facebook, ¿no? Meter los reels, porque estaban viendo que TikTok les estaba comiendo el mandado en este sentido, ¿no? Así lo he Sí. percibido yo. Yo en Facebook, por ejemplo, me tardé mucho en entrar, ¿no? Nada más veía que Facebook esto, que Facebook aquello. Yo entré porque una vez platicando con mi familia, pues le estaba platicando de un gran amigo que yo tuve en la preparatoria, Francisco Vichers, si algún día ves esto, saludos. Yo entré ahí porque me sugirió mi hija, la mayor, también le mando saludos, que me conectara a Facebook. Ella era la que más estaba en esto, ¿no? Y después mi hijo, el que le sigue. La más chiquita, pues todavía no sabía nada de estas situaciones, pero me comenta, ¿y por qué no haces una cuenta en Facebook y ahí buscas? Si él está ahí, nada más pon su nombre y va a aparecer. Total que me metí a Facebook y me ha servido para varias cosas, menos para encontrar a este amigo, ¿no? Porque hasta la fecha no sé, pero así fue como yo empecé. Y en la familia yo veía que empezaban a mandar mensajes en WhatsApp, y que esto, que aquello. Yo no tenía hasta que tuve la necesidad por el trabajo. Empezaron a meternos a este grupo para estar conectados, ¿no? Entonces fue como yo ingresé a este mundo de las redes sociales y pues actualmente pues ya son parte de, ¿no? Ya la pandemia vino a generar esta necesidad, ¿no? Si antes era como que entre necesidad para algunas áreas, algunos rubros, algunos trabajos, etcétera, ahora no, ahora se ha vuelto una necesidad en varios sentidos, ¿no? No sé qué puedas añadir aquí, Omar. Si estás por ahí, parece que se fue la señal. Ahí estás, ¿Listo? ¿verdad? Sí. Oye, pues una disculpa, lo que pasa es que estaba mi papá quitando todavía las luces de, de diciembre, de Navidad, y yo creo que por ahí se me movió algo porque escuché que se había ido el internet. Ah, muy Oye, pues bien. te iba a platicar un poquito un dato acerca del Facebook, A ver, porque platícame. efectivamente a mí me tocó pues a lo mejor ver mucho los inicios, precisamente pues meterme en eso de los inicios. ¿Sí me escuchas bien? Te Ah, escucho bien, ¿tú me sí, escuchas? sí, claro. Perfecto. Y me tocó entrar al Facebook. Al principio tenía un método de búsqueda muy eficiente, ¿eh? Tan eficiente que probablemente se dieron cuenta que era hasta peligroso, porque sí, efectivamente una de las primeras eh, situaciones que ocurrían en el Facebook es que buscabas a gente del pasado. A mí me ocurrió mucho precisamente con mis amigos de la secundaria, ¿no? Que los dejé muchos en México, en Ecatepec, precisamente tenía mis amigos de secundaria, y algunos Mm, de primaria que los dejé pues allá en Ciudad de México. Y de algún modo, pues en esas búsquedas eran bien así como bien detallistas, porque le podías poner pues, el nombre, el apellido y el lugar de donde era, y como que era muy específico y se iba y los encontraba. ujú, Entonces, con el tiempo, pues yo creo que Facebook se dio cuenta de que eso era algo vendible, ¿no? Algo que podían más bien ofrecerle a lo mejor en un sistema premium o algo así, y le quitaron esas funciones. Pero recuerdo muy bien que también Facebook, por ejemplo, se ha escuchado noticias de que ha generado muchas disputas, en el sentido de pueblos que no se llevan, el algoritmo como tal te hace como que te salgan más búsquedas de ese pueblo, que en el cual seguramente le picaste hasta que estabas enojado o algo, y ahora te manda más información de ese pueblo. Entonces, esto ha sido hasta peligroso porque en lugares se dice que se han cometido guerras debido al tema de Facebook, ¿no? Porque a final de cuentas los ha hecho que se enojen más esos pueblos y han terminado entrando en guerrillas o en disputas, ¿no? Entonces, ujú. creo que ese es el motivo por el cual ya más adelante el Facebook ya no tenía esas funciones y hoy en día pues casi te lanza búsquedas de tu localidad, ¿no? O sea, es como que más difícil que encuentres a alguien ya más lejos, porque al final de cuentas ya también tiene más información y probablemente también haya más número de personas que se llamen de esa manera. Ujú, Pasa lo mismo también con Google, ¿no? Google también ya no es como tan bueno buscando porque ya te regionaliza, ya te busca más gente de tu localidad que de otro lado. Y si quieres la función de buscar más lejos, pues efectivamente tienes que pagar las ads que le llaman, ¿no? O sea, tienes que acceder a un sistema más premium. Y es por eso que a veces las nuevas redes, pues de repente son muy funcionales al principio, pero ya cuando las compra alguien, pues ya no lo es tanto. Que también podría ser el caso del YouTube, ¿no? Que en un principio efectivamente este crecimiento que hubo, en donde hubo una competencia un tanto desleal, donde las redes sociales crecieron mucho a partir de muchos creadores de contenido en YouTube, pues terminaron como que haciendo menos a la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué sí. hizo la televisión? Pues dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a meternos también a YouTube. Y entonces hoy en día acapararon también el YouTube y ahora tienen sus programas también en redes sociales o en YouTube.
Entonces, ya lo que era el YouTube, pues ya no es como que esa contraparte, ya no es ese lado de izquierda que ataca al sistema, porque a final de cuentas ya es parte de, ¿no? Y hoy en día, pues, las televisoras ya tienen sus canales también de YouTube, entonces ya Mm, no es como antes, no es como al principio. Entonces, mucha gente también ahora está recurriendo a otras plataformas, como puede ser el Twitch, por ejemplo, que por cierto antes ya existía el dichoso Twitch, pero se llamaba Justin TV, que también era una plataforma de televisión, pero que de algún modo, pues, en algún momento dado se murió, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no va a haber más transmisiones de Justin TV, y ahora le modificaron y se llama Twitch, y ahora hacen otro tipo de transmisiones y ahora se dedican más al gamer, la gente que mm, juega efectivamente videojuegos o hace otro tipo de transmisiones sin temas legales, o sea, es decir, ahí puedes reaccionar a cosas y ellos no te están baneando tu video por, porque sea contenido que tenga copyright, ¿no? Entonces, creo que mucha gente está recurriendo a eso. De hecho, hay un personaje muy conocido a nivel internacional que se llama Ibai Llanos, pues que fue a partir del Twitch que se dio a conocer. Ya después ujú, pues, su crecimiento ya empezó a ser en otras áreas, pero él era un gamer y hoy en día este cuate pertenece a este sistema de redes sociales, ¿cómo se llaman? La Kings League, ¿no? A la Kings League, que son mm, chavillos ahí jugando fútbol rápido y que adicionalmente le meten a unas superestrellas, ¿no? Que está Gerard Piqué y están varios que son los presidentes de esos equipos. Y pues para darle un plus, de repente se bajan y tiran un penal o hacen alguna cosa dentro de la cancha. Y eso ha llamado mucho la atención, que ya vinieron a México y con otros presidentes de cada partido. Y hay personajes, en su caso, pues como hasta personas que hacen podcast, ya están de presidentes de varios equipos, ¿no? Hace poco mm, empezó la People's League, que es el equivalente a la Kings League México, o sea, allá hay Kings League y People's League, pero según entiendo que la People's League es como orquestada por TV Azteca y la Kings League o orquestada por Televisa. Entonces, mm, te das cuenta, ya están metidos institucionalmente totalmente en este rollo que se supondría que es más de jóvenes y demás, pero lógicamente pues los jóvenes en España estaban ganando un buen de dinero, por eso es que se metieron de presidentes, podían pagarlo, pues acá tuvieron que recurrir a las instituciones que ya poseen el dinero para poder ser capaces de comprar algún equipo de fútbol, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo, digamos, hoy en día y que seguramente hay más cosas, ¿no? O sea, nada menos cada año el tal Ibai Llanos organiza una fiesta, ¿no? Una fiesta que le llama La Velada y invita ujú, a muchos youtubers precisamente para participar en sus eventos. Ya las últimas veces ha organizado dentro de sus premiaciones que da, organiza peleas de box y ya ha metido a youtubers a hacer peleas de box nada más como exhibiciones, pues para que digamos que veas ahí a tu youtuber favorito peleándose con otro youtuber, ¿no? Entonces son cosas ya muy raras que están pasando muy precisamente, pues sí, sí, extrañas, que al final de cuentas todo eso le está moviendo el dinero, imagínate, ¿no? sí, sí, Entonces, pues definitivamente creo que ahí está la tendencia, ¿no? Hacia el YouTube, pero hacia los nuevos ricos, los nuevos YouTubers que están generando esa cantidad de dinero, mucho porque dinero. se generan mucho dinero dentro del Internet, ¿eh? A lo mejor son cosas imaginables, impensables para mucha gente, que efectivamente a lo mejor en un trabajo de 8 horas, pues está generando el mínimo, ¿no? Entonces, pero en YouTube se generan millones, ¿no? Y de verdad que son impensables muchas veces esas cifras que ocurren acá. Sí, no, difícil, ¿no? Saber, o tener una idea de la cantidad de dinero que se pueda manejar, ¿no? Así como en su momento uno no tenía idea de la cantidad de dinero que se maneja en los deportes, ¿no? El fútbol americano, por ejemplo, ahora que se viene el Super Bowl, eh, se maneja pero cantidades estratosféricas, ¿no? Y ahora pues igual en Internet por medio de YouTube, de Facebook. Ya ves que Facebook también ha tenido ahí sus demandas, ¿no? Por monopolio, por manejar información, por vender información, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se están dando ahorita gracias a las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las principales? Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, estoy aquí viendo WeChat, Ujú. son, ¿no? Las que más... WeChat es un chat que es más chino, pero también un mm, tiempo estuvo en México, pero es más chino y seguramente lo ponen en los más relevantes porque pues cuando China usa una aplicación, pues definitivamente se vuelve mundial porque son muchos, ¿no? sí, Pero en realidad exacto. sí, en Occidente probablemente WeChat no figura tanto, ¿no? Mm, Pero también en su defecto, como te decía, Twitch sinceramente en Occidente me parece que sí es una de las redes más fuertes. Por ahí, ¿qué te dirá? Pues de Instagram, nada menos, pero dicen que son para diferentes cosas. De hecho, sí, vi un resumen por ahí hace tiempo, pero no recuerdo exactamente, pero decía que en Instagram tú pones cosas sociales, ¿no? Más bien mm, sociales. En TikTok de recreación, ¿no? En Facebook todavía se sigue utilizando como para venta en la localidad.
Sí, o sea, son como pequeñas cosas en YouTube, se supone que están los grandes personajes, ¿no? Que hacen contenido grande como podcast, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que son de duración larga. Entonces sí, pero como bien lo dices, o sea, seguramente son los más importantes los que ya mencionaste. No sé si por ahí las aplicaciones de streaming hoy en día que pues también terminan siendo parte de nuestra vida, terminan siendo también aplicaciones muy usuales, ¿no? Y podríamos hablar desde HBO, ¿no? O sea, también estamos hablando de Netflix, Netflix, probablemente, Disney, ¿no? sí, 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 porque son, te digo, instituciones que ya tienen como su nombre, pero que al final de cuentas, si vamos a quién inició esa revolución, pues definitivamente sería Netflix en el mundo del streaming, Ujú. ¿verdad? Ya después las demás plataformas vieron una oportunidad ahí y pues dijeron, nosotros también queremos tener nuestra plataforma. Y hoy en día, pues también, por ejemplo, el Roku, ¿no? Porque al final de cuentas el Roku reúne varias aplicaciones y te las da de manera gratuita, o sea, ya no es necesario pagar un streaming como tal, donde tengas muchas aplicaciones que son gratuitas y ya te las pone ahí, ¿no? Ujú. A final de cuentas, también creo que en otros ámbitos que a lo mejor no son tan reconocidos, pues en el mundo del empleo, ¿no? La gente buscando empleo, pues seguramente estará el OCC, ¿no? Computrabajo, cada quien usará la plataforma que le LinkedIn. guste, pero LinkedIn también dicen que es una plataforma muy, pero como para profesionales, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas también ahí sueles ver muchos currículums, ¿no? De las personas, los profesionales que a lo mejor se quedaron sin trabajo y dicen que esa comunidad le ayuda mucho a generar un nuevo trabajo en el ámbito profesional, ¿no? No sé si, te digo, metiéndonos acá a diferentes cosas, probablemente haya nuevas aplicaciones. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado en alguna época de verdad de recreación total, Ujú. pues el mundo de los karaokes, o sea, hay aplicaciones para karaokes increíbles, ¿no? Y que te generan Ujú. a veces con pago, a veces gratuitas, o sea, te generan ahí, hasta te aplican un poco el cambio de voz o que tu voz suene mejor, ¿no? O si quieres también puedes generar música con cornetas, trompetas, con guitarras, con pianos, o sea, realmente esto del mundo digital está increíble, o sea, en el sentido de que puedes hacer lo que quieras en internet. De verdad, por ejemplo, el mundo de los juegos, o sea, que decíamos hace rato de Twitch, no es la transmisión de los juegos, son los juegos en sí. O sea, hoy en Ujú. día hay juegos increíbles que puedes meter a tu computadora o hasta jugar en línea, que ya no necesariamente son de costo, pero pues o sea, los que más se conocen, pues el Minecraft, ¿no? O LOL, ¿no? Son aplicaciones que todo el mundo está jugando. Entonces, definitivamente dicen que se les llaman de mundo abierto al Minecraft, porque ahí puedes hacer infinidad de cosas, ¿no? Puedes hacer cosas increíbles como si estuvieras en la vida misma. Crear mundos, Antes, mucho ¿no? en el pasado, había algo llamado el Second Life, que también era, como bien dices, una plataforma virtual en donde tú creabas un personaje y donde también era de mundo abierto, en el sentido que, por ejemplo, podían hacer conciertos. En mi caso me tocó ver uno de YouTube, ¿no? De Ujú. YouTube la banda, eh, pero también ir a lugares inesperados, insospechables, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo siempre había tenido las ganas de conocer Europa o demás, entonces, pues ya sabes, en ese mundo te vas a Europa y pues, ya ahí estás en lugares que a lo mejor no sé si algún día visitaré o no, pero, Lo que dice, pero ya ¿no? los conocí virtualmente, ¿no? Exacto, la realidad virtual, ¿no? Que ahora le mencionan. Sí, entonces definitivamente ya también yo creo que es por afición, o sea, es decir, dejas de ver esas cosas y a lo mejor te pierdes los avances que han tenido en 3 meses, en 6 meses, que seguramente son increíbles, ¿no? O sea, han de ser muchos los avances, pero como pues le pierdes el hilo, Ujú. entonces dejaste de saber de eso, pero en realidad cuando vuelves a ver, te das cuenta que han avanzado mucho, ¿no? Nada menos en juegos, yo me quedé ¿cómo se llama este juego de los monitos chiquitos donde, bueno, el caso es que en este juego buscabas hasta a personajes en la calle, ¿no? Y era un juego virtual, donde tú Ujú. ibas por la calle, donde estaba el Pikachu y estos, ibas encontrando personajes de ese tipo de Sí, juegos, sí, sí, ya ¿no? sé cuál dices. Y, Que y lo ibas tenías, buscando con el celular, ¿no? Era como de sí, localización y te iba llevando a puntos, pero puntos reales, ¿no? De la colonia donde estabas o del lugar donde tú estuvieras y supuestamente por ahí había uno de estos personajes. sí, sí. Y esto también que genera riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, andar Ujú. buscando un personaje en una colonia que no conoces, pues te podría ocasionar. Y de hecho hubo muchas noticias de personas en el centro de la ciudad, en Ciudad de México, en el Estado de México, que los llegaron a asaltar, ¿no? Por ir a un lugar donde pues no deberían de estar, pero ahí iban a ir a encontrar a su personaje, ¿no? Del Pikachu y demás. Ujú. Pero al final son los riesgos adicionales a esto. También están los juegos que me parecían bien interesantes para hacer ejercicio, ¿no? O sea, nada menos ya la plataforma del Wii. Fíjate, no hemos hablado de las plataformas antes de videojuegos, como pues eran en su defecto el Xbox, el PlayStation o en su defecto el Wii 360. Pero Ujú. también esas fueron las iniciadoras, ¿no? De estos juegos como ya En más virtuales, donde ya línea, tenían sí. su kit, que eran en línea.
pero que adicionalmente, pues, por ejemplo, todo aquello de deportes te hacía moverte físicamente, ¿no? Y que eso era muy Sí, interesante para la época, ¿no? El jugar tenis y estar ahí bateando o con la raqueta, ahí, ¿no? ¿no? Es Para, así la simulación, ¿no? La o de simulación. baile, mucha gente bailaba El tapete, frente a ¿no? esos botones. El famoso Ujú. tapete este que hacías tus pasos y ibas siguiendo las flechitas que iban saliendo ahí en el juego de acuerdo a los ritmos de la música. Sí, y nada menos también creo que gran parte de este avance pues, ha sido las noticias, ¿no? O sea, hoy en día mucha gente sigue ciertas plataformas para informarse, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, mucho tiempo habían las dichosas noticias fake de que nada más te ponían ahí una bandita roja, una bandita amarilla, pues para ponerte algo así como que era increíble, acaba de pasar esto, se murió tal persona. Y Sí, en realidad era pues, un poquito como esas noticias de la alarma, ¿no? ujú, Donde efectivamente ujú, nada más te hacían como que te preocuparas mucho, ibas a ver la noticia y pues resulta que era una noticia falsa, ¿no? Pero pues ellos lo hacían sí, para que entraras a su página. Entonces también esto ocasionó pues lo que le llaman noticias fake, en donde pues tenías que tener en realidad una plataforma segura para ver noticias, porque sabías que esas otras pues siempre decían noticias falsas. Me recuerdo mucho que cuando me tocó verlo, pues muchas veces mataron a Chabelo antes de que Chabelo se muriera, ¿no? O a Vicente Fernández, era increíble las veces que llegaba uno y las veía y decías, pues no, y ya buscabas en la otra plataforma, pues te das cuenta que no era cierto, ¿no? O que no había nada acerca de eso si las buscabas en Google, por ejemplo, ¿no? La promoción y publicidad para las personas también. Hay mucha gente pagando para promocionarse en Facebook, mucha gente pagando precisamente para tener publicidad en YouTube, en Google, ¿no? Para aparecer, que ujú, su empresa aparezca en primer lugar. así Entonces es. también ese es un punto muy importante, o para reuniones, o para hacer eventos, nada menos ahí nos andan apareciendo a cada rato que el baile de tal lado, ¿no? O el concierto que se va a dar en tal lado. Entonces se Ujú. utiliza mucho también las redes sociales para eso, ¿no? Decíamos hace rato lo de la búsqueda de empleo, que se para compartir O, intereses y o aficiones. algo, o algo que no era, pues uno nunca se hubiera imaginado, ¿no? Un funeral, ¿no? Por estas plataformas, ¿no? Ahora que lo del COVID era difícil que hubiera una ceremonia de ese tipo o de esas tradiciones debido al riesgo del contagio, pues la persona estaba, bueno, ya fallecida y ahí estaba el féretro, ¿no? Y los demás así en cámara, nada más había una cámara ahí y los demás desde su casa ahí participando de ese funeral, ¿no? Por ejemplo, algo que uno diría un funeral así por internet, así vía Zoom, vía WhatsApp, estaba, pues casi era inconcebible, ¿no? Yo aquí recuerdo, por ejemplo, de una caricatura que se llama Los Supersónicos, no sé si la recuerdes por ahí, Omar, que pues Sí, tanta sí. tecnología que manejaban ahí, ¿no? Ya nada más nos falta estar ahí en el espacio con esa tecnología, porque ya todo está aquí, ya nada más ellos, la única diferencia que hay es que estaban en el espacio, ¿no? Ya nada más nos falta eso, porque sí, efectivamente, la tecnología ha ido evolucionando y con respecto a las redes sociales, pues igual, ¿no? Ha sido una herramienta que ya hoy en día podríamos decir ya es necesaria, porque hay gente que dice, no, yo no quiero entrar a eso, pero se aíslan de cierta manera, ¿no? De muchas cosas, porque ya muchísima información, muchas formas de interactuar con instituciones, con otras personas, pues son por medio de estas plataformas o de estas redes sociales. Yo me acuerdo de una de, ¿cómo se llamaba? Era hasta parecido al, ¿cómo se llama? Napster. La aplicación esta, la primera aplicación que surgió creció demasiado, había algunas otras por ahí, pero Napster fue así como que la que revolucionó en el sentido de que podías bajar música, ¿no? Y cualquier tipo de música. Ya después empezaron todas estas problemáticas con los derechos de autor y estas cuestiones, y por eso Napster pues tuvo que hacer negociaciones pues, con todos los artistas para que pudieran manejar su música por medio de Napster, pero pues ya cuando Napster empezó a cobrar, porque era totalmente gratuita, era una red, digamos, una de las primeras redes sociales que generaba mucho contacto con la gente porque yo tenía mi música en la computadora, la que yo tuviera, la podía compartir con otra persona por medio de Napster, ¿no? No era que Napster tuviera ahí todo una base de datos en cuanto a formatos de música, sino que yo en mi computadora tenía mis canciones en MP3 y cuando me conectaba a Napster, en automático autorizaba que este MP3 que yo tenía en mi computadora pudiera ser compartido con otras personas en otras partes del mundo. Y lo mismo, ¿no? Entonces entraba uno, apretaba ahí que quería tal canción, aparecía ahí y ya la bajabas. Obviamente, te estoy hablando hace mucho tiempo cuando tardaba una canción en bajarse media hora, 45 minutos, ¿no? Ya no se diga Sí, un que, video. que a final de cuentas también a mí, por ejemplo, me tocó ver más el Ares, ¿no? El Ares, pues él Ares también también, hacía lo mismo, sí.
que efectivamente bajabas muchos virus, pero definitivamente si querías una canción del momento, pues tenías que acudir a Ares, bajo ese riesgo efectivamente que se Sí, te infectara tu computadora. Y que a final de cuentas la aplicación actual pues, de mayor conocimiento pues, es Spotify, ¿no? Y que desde luego ya está exacto. también Amazon Music, YouTube Music, o sea, realmente Apple, todas ¿no? ya poseen su plataforma de música, ¿no? En donde, pues, como bien lo dices, ya hay acuerdos con los autores. A lo mejor la que más funcionalidad ha tenido, porque pues ahí se hicieron conocidos muchas personas, pues, fue TikTok, ¿no? En Ujú. donde podían recrear una canción del pasado y por medio de un video pues podían volverla a hacer conocida o del momento, ¿no? Y dicen por ahí que están sonando nuevamente canciones de Vicente Fernández, canciones que si las meten en un video vuelven a dar ese plus, ¿no? Y hay más ventas para ese artista, ¿no? Entonces para eso Sí. están funcionando, para volverles a dar ese plus y que a final de cuentas también, si te das cuenta, todo tiene que ver con esto, ¿no? Con volver a tomar el control, ¿no? De muchas cosas, en el caso del gremio musical o de las Ujú, películas, o sea, se trata de eso, de levantar nuevamente a los artistas y que estas plataformas pues les funcionen al sistema que siempre ha servido, que siempre ha funcionado y vuelvan a ujú, vender muchas copias, ¿no? De esas exacto. canciones. Y que la revolución como tal de musical, por ejemplo, ha ocurrido hoy en día. Hay personas que todavía no tienen un disco, pero ya son muy conocidos, ¿no? Le pasó precisamente a Peso Pluma, le pasó a Bad Bunny, ¿no? A Santa Fe Ujú, Clan, o sea, son personajes que se han hecho a través de las plataformas musicales, donde sí. se dieron primero a conocer ahí, y después de eso, pues a lo mejor por ahí aventaron algún disco y les funcionó perfectamente, pero en realidad, pues mucho tiene que ver con eso, con estar en el mundo digital de los chavos, de los muchachos que a final de cuentas son los que en masa hacen conocido a dicho artista, ¿no? Ya después estos se hacen tan grandes estos personajes que los empiezan a invitar los artistas que ya están ubicados ahí, ¿no? Los conocidos. Porque dicen, no, pues cómo es posible que este muchacho sea tan conocido y no tenga una canción conmigo, ¿no? Y ahí tienes Ujú, precisamente este tipo de personajes inesperadamente con grandes personajes, ¿no? Teniendo canciones. Antes de tener un disco, ¿no? sí. Pues no sé si, por ejemplo, quieras que pasemos al otro apartado también que es para mí es muy importante, pero es el tema que te decía yo de los podcasts, ¿no? Ah, Que a sí, lo mejor, también bien interesante. Pero mira, me gustaría ajá, platicar un poquito contigo al respecto de sí, las redes sociales, sí, porque sí, claro. aquí algo bien importante de las redes sociales, hay que verlo como también una comparativa con lo que pues eran las relaciones sociales personales, ¿no? Cómo a través de estas redes sociales pues se ha ido acabando también, ¿no? Lo que son las relaciones personales, porque ahora pues tengo 500, 1000 conocidos, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir amigos, pero en realidad no es así, son gente que conocemos y luego entre comillas, ¿no? Ahí a través de las redes sociales que también se ha dado a estas situaciones que hay gente que se conoce por las redes sociales y cuando se conocen de manera personal, puede funcionar esa relación, ya sea una relación amorosa, una relación de amistad, una relación de trabajo, de estudio, etcétera, pero también se ha prestado para que se utilicen estas redes para el secuestro, para ese tipo de cosas, ¿no? Para cuestiones ya más maquiavélicas, ¿no? Pero sin entrar a esa parte tan oscura y tan negativa, ¿cómo esta parte de las redes sociales digitales, digamos, todo este mundo virtual, digital, ha ido también, de alguna forma, acabando con eso otro, ¿no? Que son las relaciones personales. Entonces ya yo tengo amistades en el teléfono, en la computadora, por medio de todas estas redes, ¿no? O por ejemplo, algo ahorita que me acordaba del Día de Reyes, ¿no? Los Reyes Magos que llevaban sus juguetes a los niños y normalmente estaban en la calle jugando. Ahora no, ahora les llevan su Nintendo, su PlayStation, su Xbox, y están conectados por estas redes sociales, ¿no? Entendiendo a lo mejor una red social, como comentábamos, pues esta red por medio digital, por medio del Internet, en la cual contactamos a agentes de distintas partes del mundo. Ajá. Entonces, pues es interesante esto, ¿no, Omar? También cómo ha pasado esta situación de las redes sociales por medio del Internet contra lo que son las redes, o más bien socializar, ¿no? De manera más personal, ¿no? Estas relaciones sociales, Es que pero yo creo personales. que yo creo que, por ejemplo, es el reflejo del ser humano, las redes sociales como tal, ¿no? O sea, nada menos pasamos efectivamente de mandar cartas a tener un correo electrónico, ¿no? En Ujú, donde pues, es lo mismo, es pasar información, pero ahora a través de algo que se puede hacer al momento. Lo ujú, mismo, pues, puede ser el asunto del chat. Pasamos pues, en realidad del teléfono de las llamadas, a comunicarnos todo más rápido y más concreto por medio de mensajes, ¿no? Que en su momento a lo mejor al principio pasaron
estos aparatitos, ¿no? Que eran chiquitos, nada más te Ah, mandaban la información el Viper, ¿no? al Viper, donde nada más era un Sí, mensaje corto, o hasta el telegrama, o hasta la impresión está el fax, ¿no? El fax que te mandaba información, ándale, el a lo fax mejor, fue el que ¿no? empezó con todo Ajá. esto, ¿no? Pero en realidad, pues sí, Ujú, es el reflejo del ser humano, o sea, nada menos ahorita estaba dentro de lo que estaba viendo también, que es la influencia que puede tener ahora, y la justicia y la influencia que pueden tener, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O sea, en el ujú, pasado, pues a lo mejor eran los grupos políticos, hoy en día ves una injusticia y hay muchos videos de moda, o diciendo que la lady no sé qué, que el lord no sé qué, para también. quejarse, ajá, quejarse de personas que están haciendo cosas malas, ¿no? O que están agrediendo a otros. Entonces alguien los Ujú, graba y de repente se queja en redes sociales, o los estafan, ¿no? Hay gente que te estafa haciendo tu comercio por medio de Facebook, y entonces publica su foto y dices, no, pues este cuate me estafó, ¿no? O no me quiere regresar un dinero. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues mucha gente se empieza a atacar por medio de Facebook, por medio de las redes sociales, hasta que el cuate pues ya no lo vuelva a hacer, ¿no? O sea, aparece su foto y ya cuando lo ven en foto, pues ya no quieren hacer negocios con esa persona, ¿no? Pero esto, pues de algún modo puede ser benéfico, pero la contraparte también es, pues eso, que estén quemando a gente que a lo mejor no tiene nada que ver, o en su defecto que ujú. usaron su foto para hacer esa negociación y él ni siquiera tiene nada que ver en el asunto, ¿no? También esto pues puede ocurrir porque a final de cuentas pues el ser humano por naturaleza también puede cometer errores, Sí, y en un dado caso pues pueden estar usando su imagen pues para hacer notar que es una persona mala, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor puede ser que nada más haya sido una equivocación o demás. sí, Y nada menos algo del momento. este otro apartado pues, es el comercio. Hoy en día, Sí, sinceramente, las redes sociales sirven mucho. Es como un mercadito de esos que teníamos en las avenidas. Ya es el Facebook, por ejemplo. O sea, el marketplace es un ándale. lugar para vender y comprar. Que en su defecto a mí me gustó mucho en una época porque también podías intercambiar cosas. O sea, me acuerdo mucho que hacía muchos tratos ahí medio raros, pero en alguna ocasión vendí, no recuerdo Te qué tenía, preguntan, creo que yo tenía un radio. ¿aceptas cambio? ¿No? Así, y yo tenía por ejemplo, me acuerdo que fui cambiando, no recuerdo si un radio, un estéreo de esos de coches, y lo cambié por una fuente. Ah, Ni mira, siquiera era equivalente, ¿no? no, Pero pero, me acuerdo que empecé con unos libros, tenía unos libros así como unos cuatro o cinco, pero tenía copias, o sea, tenía dos veces esos libros. Entonces yo dije, pues los voy a poner ahí para que alguien me los cambie. Y me mm, cambiaron por un estéreo de coche, pero pues yo ni tenía coche, entonces, pues, pero sí lo podía probar y sí funcionaba. Entonces, ese me lo cambiaron después pues por una fuente, ¿no? Y la fuente como tal pues a lo mejor no es como que ni siquiera fuera equivalente, nada, pero pues se la pasaba sonando en el jardín de mi casa y nos dio tanta tranquilidad que para mí fue un cambio pero perfectamente equivalente, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque era una calidad de vida el escuchar el chorrito cayendo, o sea, pero en sí, realidad pues, a lo mejor no era tan bueno para los negocios, ¿no? Pero ya después, hoy en día, pues claro que a veces me ha tocado poner cosas en venta, pues se venden rápido, ¿no? O sea, parece que es un lugar donde sí funciona este asunto de las negociaciones, sí, exceptuando los funciona casos que bastante. probablemente pueda haber fraudes o cosas así, ¿no? Pero a final de cuentas creo que sí es un lugar seguro, nada menos el Mercado Libre, pues también el Amazon han sido estos espacios para vender cosas en todo el mundo y que te los mandan por medio ahora de la mensajería, ¿no? Que Ujú, en su defecto pues antes se tenía que pagar y hoy en día la mensajería ya nada más es parte de tu vida, es un elemento que hoy en día todos tienen, ¿no? O sea, nada menos el comercio electrónico incluye también ya a Aurrera, ¿no? A Soriana, todas las sí, empresas ya tienen su método científico, a Liverpool, donde tú de verdad puedes ver algo en línea, que por cierto hasta es más barato comprar en línea, le das clic y te lo envían a tu casa, ¿no? Entonces, y es seguro a final de cuentas. Entonces, ese tipo de cosas en el pasado eran impensables, ¿no? Y aparte, la revolución que todavía viene más adelante es es el hecho de que todos tengamos, por ejemplo, estemos conectados a una tarjeta y que efectivamente tú ya puedas ir a un comercio, ya no manejes dinero y que efectivamente tú agarres algo y al agarrarlo ya te lo carguen a tu tarjeta. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, ya están ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, está en México también ya en algunos lugares, Oxxos, por ejemplo, donde ujú, efectivamente vas, tiene su precio, tiene todo, pero ya no hay vendedores. O sea, tú ya nada más entraste, agarraste tus cosas y efectivamente esas se cargaron a tu tarjeta porque el comercio detectó que tú entraste por medio de tu tarjeta, detectó que eras tú, y ya llegas a tu casa y pues te llega nada más como un ticket digital, ¿no? En donde efectivamente te cobraron las cosas que llevaste. Hizo un experimento, no creo que fue Luisito Comunica, en donde dijo, pero vamos ujú. a ver qué pasa si muevo de lugar un producto, ¿no? Y entonces él se llevó varias cosas y uno lo dejó ahí, o sea, de cuenta unas galletas ahí las dejó. Y entonces cuando llegó a su casa, dice, todo muy bien, todo muy bonito, pero me cobraron las galletas que dejé ahí. ¿Te das cuenta? O sea,
Nada más es como que adaptarnos a ese tipo de modelos de negocio, ¿no? Para que Sí, efectivamente no nos equivoquemos, pero en realidad a lo que pues vas, son muy ¿no? Casi, interesantes. casi. Sí, sí, ya no hay ese contacto humano, como dices, o sea, porque no hay gente, o sea, nada más tú Ujú. entras al lugar y puedes agarrar lo que sea, porque al final de cuentas se te va a cargar a tu tarjeta, ¿no? De igual manera, pues creo que en ese aspecto, pues quien no tenga tarjeta, pues no lo van a dejar entrar, ¿no? O sea, simplemente tendrás que llevar contigo una tarjeta, pues porque ese va a ser tu acceso a un Sí, negocio, que sepan que tienes dinero, ¿no? sí, tiene sus ventajas y obviamente sus desventajas, ¿no? Porque pues es un mayor control sobre las personas, ese tipo de métodos cada vez nos va limitando más, ¿no? Son más prácticos, más funcionales en cierto sentido, pero ya pensándolo más a fondo, si reflexionamos un poquito, pues sí, ¿no? Es una forma de control bien fuerte, ¿no? Porque ya no vas a tener tu propio dinero, ¿no? Ya lo tienen instituciones o lo tienen aplicaciones, tú ya no lo ves, ¿no? Entonces también es peligroso en ese sentido, pero pues así estamos en este mundo y hay que irnos adaptando, ¿no? Por ejemplo, se me figura mucho como con lo que está pasando con el famoso INE, ¿no? Que antes era el IFE, igual, ¿no? Empezó ahí como una credencial para votar, pero ahora pues es una identificación que te piden en todos lados y que si no la tienes no puedes hacer trámites o muchos trámites no los puedes hacer. Los más importantes no se pueden, ¿no? Entonces, algo similar puede ir pasando con este tipo de tarjetas en las que pues ya tengo mi tarjeta, ya ni siquiera me molesto en sacar mi billetera y estar contando el dinero y que me den cambio. No, ya me lo va descontando, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es algo que tú ya no tienes, algo que se supone que es tuyo. Ajá, ya es todo virtual y en algún momento puede ocasionar problemáticas fuertes, ¿no? Pero pues esperemos que, por ejemplo, esto que hizo Luisito Comunica, como dices, ¿no? Nada más agarro y unas galletas las pasé para acá, ya me las cobraron. Yo cuando me lo empezaste a platicar y sí tenía ya idea de eso, no tan clara como ahorita me lo comentas, pero yo pensaría que es como en las tiendas que tú vas y al final, ya cuando sales de la tienda, están ahí unas barras metálicas que detectan si te estás robando algo, ¿no? Que también ahí hay falla porque pues luego cuando le checan ahí en la caja, por alguna razón no puede agarrar, pero ya te lo cobraron ahí en caja y cuando sales no lo detecta y según te estás llevando algo, ¿no? Si he visto personas que les ha pasado eso, regresan a la caja y ahí, no, pues sí, aquí está, o aquí está el ticket, ¿no? Pero yo pensaría que era algo así, que ya cuando sales de la tienda, ¡pum!, se digitaliza todo lo que te llevaste, ¿no? Pero pues si ahí en la tienda lo agarras, imagínate, ya no puedes estar viendo, ay, se me antojó esto, no, mejor no, mejor esto otro, ya te lo cobraron también, ¿no? Que yo sentiría más bien que es como todo funciona por medio de sensores, Ujú, creo que funciona mucho que cada producto tiene su código. Entonces me imagino que por ahí lo que funciona es que vuelvas a acomodar el producto donde estaba. O sea, es decir, pues ujú, como que lo vuelve a detectar su código. Pero sí, o sea, hay muchos riesgos que desde luego van a tener que detectar, que si el producto que volviste a colocar a lo mejor ya lo abriste, ¿no? Que si te comiste la mitad o cosas por el estilo, ¿no? Pero definitivamente todo esto pues sí funciona con detectores, ¿no? O sea, termina siendo la tecnología. Lo que pudiera hacer es que efectivamente ese sensor determine si tú ya quitaste de ahí, pues lógicamente lo quieres, pero que pueda haber otro de devolución y que efectivamente otro lugar donde pones ese sensor, ujú. donde ese producto, pues a lo mejor detecte que no te lo llevaste o que en su defecto esté completo, por medio a lo mejor del peso, ¿no? Que es Sí, efectivamente lo que hacen ya en Bodega Aurrerá o demás, ¿no? Donde por medio del peso se dan cuenta si es el producto completo, ¿no? Entonces, pues son pequeñas cosas que en su defecto ya me tocó trabajar en Liverpool en call center y ya más o menos veía yo hacia dónde iba, ¿no? Esta revolución tecnológica, porque ellos ya empezaban a determinar que eso iba a pasar en algún momento dado, y apenas ya me tocó verlo en videos, ¿no? Que ya está aplicado a muchos lugares. De hecho, también hay, en ese caso, ya son las universidades en donde hay este tipo de tiendas, ¿no? En su defecto, o, por ejemplo, pasa mucho también, bueno, que es un poquito el rubro diferente, pero pasa mucho ya con las tiendas de ropa, ¿no? O sea, que también Liverpool vendía ropa y en su ujú, defecto ya están compitiendo ahora, antes eran como que especialistas en eso y hoy en día están compitiendo con plataformas como Shane, ¿no? Que Shane sí, efectivamente te da un panorama de qué ropa quieres y ya tú la eliges y pues te la manda, ¿no? En su defecto y la puedes mandar a todo el país, ¿no? Entonces pareciera como que esa es ahora la competencia que tienen y créeme que están preocupados, ¿eh? O sea, en su defecto cuando yo leía esto decían que efectivamente ahora sus competidores se vuelven las plataformas de ropa o en su defecto a mí me tocó, y iba a entrar, pero no quise entrar a Sears, y en Sears estaban preocupados ahora por la revolución de la música, ¿no? Porque me iba a tocar entrar al área de donde estaban los discos, y ujú, decían ellos que pues, casi no, ya no se compraba ahí, más bien ellos preferían tener ya en Spotify su música, o que su mayor competidor pues terminaban siendo eso, o sea, las plataformas digitales, porque ya la gente no quería tener el disco como tal, sino más bien la canción en sí, y te la podías comprar en línea. Entonces definitivamente se ha movido ese dinero, esa economía hacia diferentes lados, nada menos esta marca de Mercado Libre, sí, o cuál fue, Amazon, algo así. Amazon.
que es que es una marca, creo que es Mercado Libre, la que es argentina, Ah, y que le sí, supo Mercado encontrar, Libre. ¿no? Que le supo encontrar el modo, efectivamente, empezar a procesar. Primero se iban ellos a campos muy complejos, por ejemplo, decían que al principio vendían como pañales, ¿no? Pañales específicos, pero que después, pues, como vieron que ese era negocio, que entonces lo que hicieron después fue decir, bueno, entonces ya nos posicionamos en vender pañales. Entonces, ¿qué te parece si ahora vendemos golosinas, ¿no? Y empezaron a vender golosinas, pero le fueron quitando mercado a cada área que agarraban y Ujú. después ellos mismos, como dijeron que eran tan buenos vendiendo, dijeron, pues ahora vamos a inventar nuestras propias marcas, ¿no? O sea, pues ya le quitamos mercado a todos, pues ahora vamos a seguir vendiendo, ¿no? Sí, entonces, sí es una manera, como en su época lo hacía, por ejemplo, Bodega Aurrerá, ¿no? Cuando empezaron con estas bodeguitas coloniales, ¿no? Sí, Donde ya no era el consorcio grandote, sino que eran ¿qué? pequeñas, Aurrera Express. la Aurrera Express, que Ujú. fueron quitándole mercado a las tienditas. Pues algo parecido estaba ocurriendo con este tipo de mercado libre que ahora se metían a productos que antes eran muy específicos o que solamente vendían ciertos negocios. Mercado Libre se metía y empezaba a crear ese producto. Pues Y ya ahora le estabas ves, quitando directamente. Ujú. hace rato Dime. que mencionabas Netflix, ¿no? Que también fue, Ujú. es uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Cómo acabó con estos grandes negocios de renta de videocassettes, ¿no? Y que Videocentro. incluso Netflix, sí, aquí por ejemplo Videocentro, pero ya a nivel más global, era Blockbuster, ¿no? Que fue Blockbuster. el que tuvo la oportunidad de hacer lo que ahorita hace Netflix, porque ahí trabajaban, ¿no? Las personas que crearon Netflix, pero sin embargo no se les hizo algo que pudiera funcionar, no tuvieron esa visión y pues terminaron desapareciendo, ¿no? Igual lo que mencionas con Mercado Libre, Amazon, cómo van absorbiendo en la música, igual nada más que la música supo meterse, ¿no? De alguna manera. La televisión todavía se defiende porque pues hay mucha gente que sigue viendo la televisión, ¿no? La programación por ejemplo, aquí en México, pues lo que es Televisa y TV Azteca, ¿no? Las grandes televisoras que siempre han absorbido, pero ya hay una competencia tremenda con el Internet, ¿no? Tan solo aquí, ¿no? La política cambió gracias al Internet, ¿no? Antes nada más aparecían los políticos ahí en Televisa y en TV Azteca. Ahora el presidente que tenemos, pues, se debe a lo que él comenta, las benditas redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de ahí se pudo dar a conocer, ¿no? Y ahorita, pues, es un medio muy, muy fuerte para cualquier político, ¿no? Que quiera tener aspiraciones, pues estar en redes sociales y así ha ido abarcando, ¿no? Por ejemplo, la radio que se vio en serios aprietos cuando salió la televisión, el cine igual, ¿no? También el cine le ha pegado bastante, pero buscan siempre la forma de ir, ahora sí que hasta casi sobreviviendo, ¿no? Ahora con la pandemia, por ejemplo, el cine se vio en circunstancias bien complicadas, ¿no? La radio ahora, primero ya tenía de competencia la televisión, logró sobrevivir y ahí la llevaba, ¿no? Y de alguna manera ahora con el YouTube, con todo esto que está surgiendo por medio de Internet, pues la radio se ve complicada porque ha querido ingresar, ¿no? Una estación de radio en Internet, pero no es lo mismo, tendrán que hacer algunos otros cambios para poder sobrevivir, pero me gusta tocar esta parte de la radio porque ahí fue donde surgió principalmente el siguiente tema, Omar, el que también nos tienes preparado, los podcasts, ¿no? Ahí en la radio fue donde surgió estas pláticas que se daban entre invitado, el anfitrión, empezaron a platicar de temas variados, y ahí se puede decir que ahí es el origen de lo que ahora conocemos como los podcasts, que pues obviamente ya también están en las redes sociales y de manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Claro, nada más antes de pasar a los podcasts, que es muy interesante, Ujú. quería mencionar algo que a lo mejor se me estaba pasando, el hecho de los robots para reclutadores, ¿no? Que hoy en día también son ya este tipo de robots que te ponen las empresas para reclutar Sí. personas y que te hacen ciertas preguntas y que efectivamente si no te vas por esa pregunta, pues ya quedas descartado, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú. probablemente le dijiste que, no sé, en mi caso, por ejemplo, que tengo dos carreras y una maestría, y de repente si no le di la carrera correcta, pues ya me descarta, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, no, pues es que tú dijiste que eras ingeniero, no que eras psicólogo, ¿no? Cosas por el estilo, que también tendrán que tener más sensibilidad en ese aspecto, porque, por ejemplo, pues en mi caso, por ejemplo, yo creía que pudiera ser interesante para un puesto, ¿no? Donde Ujú. se conoce el mundo digital, pero a final de cuentas le puse ahí que era psicólogo y me dijo, no, es que como no andamos buscando psicólogo, ¿no? Y como también soy ingeniero en gestión de tecnología de la información, pues yo creía que podía ingresar a ese rubro y al final de Ujú. cuentas ya no me dio oportunidad. Y luego quise entrar con otra cuenta, no, pues ya me detectaba, ¿no? Porque te detectan por haber puesto la CURP, ¿no? Y ya con la CURP ya estás Mm, descartado. Entonces, sí.
te digo, ese tipo de cosas Ni deben de ser más modo que sensibles. vuelvas a nacer, ¿no? Y otra Sí, curva. sí, pues imposible. Nada menos las plataformas hoy en día educativas, también que son un rubro que la gente está estudiando por internet, pues pasa lo mismo. O sea, en su defecto yo estudié en una universidad en línea, pero cuando quería yo ver si esa posibilidad de otra carrera, de repente pues ya no podía ingresar porque efectivamente por medio de la curva pues ya me habían detectado, ¿no? Entonces, pues eso todavía es un campo muy, pues que se tiene que Sí. buscar. Hay Pero plataformas ahorita educativas en se viene, donde... ¿no? Se Ujú. viene la revolución con la inteligencia artificial. Adelante. Sí, hay plataformas educativas en donde no necesariamente tienes que estar registrado. Está una plataforma muy interesante de Carlos Slim, que se llama aprende.org, algo así, Ujú. en donde te pueden dar cursos, efectivamente, te pueden dar hasta diplomados, en donde tú puedes estudiar cosas y definitivamente pues ahí puedes tener tu diploma y son diplomas ocupacionales, en Sí, donde tú igual la puedes UNAM, tener... el IMSS. Ujú. Y ahí los reúnen mucho para que efectivamente tú puedas a lo mejor trabajar de, no sé, de técnico en construcción, técnico en sistemas, son otro tipo de estudios donde no Ujú. necesariamente vas para licenciado, pero pues que de algún modo puedes tener ahí una capacidad diferente, ¿no? O sea, en ese aspecto, por ejemplo, todas las plataformas también de idiomas. El Duolingo fue una cosa revolucionaria también, Sí. en donde efectivamente la gente podía aprender pues varios idiomas, ¿no? Entonces, pues son muy interesantes realmente este tema de las redes sociales, incluye muchas cosas que a lo mejor ahorita no nos da esa capacidad de ver tantas cosas, pero que por ejemplo en el mundo de los podcasts, yo he encontrado como que esa parte de observar, pues para qué nos funciona, ¿no? Para qué nos sirven ciertas Sí. cosas. Y en su efecto, pues Sí. veo en unos podcasts diferentes temáticas que a lo mejor pudiera darte, o sea, ¿qué te puede dar un podcast, ¿no? O sea, y creo que hay muy variados y para toda la gente, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado mucho a Pero mi novia digamos, mencionar mucho. ¿qué sería Ujú, un podcast? Bueno, antes de irnos a esto, ahorita ajá, que mencionabas lo de las universidades, todo esto, pues a lo mejor un aviso a nuestra auditorio a que nos vean, ¿no? Que ya están los preregistros para lo que es para hacer nivel preparatoria, nivel bachillerato, nivel universidad, ¿no? Nada más ahí, para ajá. dejarlo, pero ¿qué sería un podcast, Omar? Pues Digamos, yo, ajá, digamos que lo que he entendido yo es una sí, plática larga, digamos, una ujú, plática larga sobre temas variados. O sea, si por ejemplo tú ves bueno, en mi caso particular, si yo veo un podcast referente a negocios, pues ahí voy ujú, a encontrar en ese podcast muchas referencias o eh, muchos detalles acerca del mundo de los negocios, del emprendedurismo, ¿no? ujú, Pero si veo un podcast de recreación o de temas pues complejos, metafísica o demás, pues también hay un podcast específico para eso. Y uno de los podcasts que, por ejemplo, que mi novia me ha platicado, porque yo lo vi muy poco así en corto, ujú. es el de uno de Jordi Rosado y Marta Higareda, ¿no? Que es el de Todo un Mucho, que están entre los tops de los podcasts más vistos. Y hablan mucho de eso, o sea, de diferentes cosas, pero hablan mucho de metafísica, hablan de fantasmas, de ovnis, de muchas cosas. De hecho, hasta hubo por ahí un meme muy grande, muy extendido de Marta y Gareda diciendo que ella hace todo, ¿no? Y se hizo muy viral Todóloga. porque a ella le pasaba todo, ¿no? Todo lo que platicaban a ella ya le había pasado. Y entonces, pues claro, también es que es una mujer muy conocida, creo que está casada, no sé, con un director de cine o algo así, no recuerdo. Entonces, sí era como posible lo que le pasaba, porque decía que había visto a Brad Pitt o no sé qué personajes, y como que la gente empezó a decir, es una mentirosa, pero en realidad, pues como está tan cerca de eso, pues sí era probable que le hubiera podido pasar. Mm, Pero bueno, regresando a lo mejor a la temática del podcast, el podcast como tal, yo te diría que es eso, un espacio para que dos personas, puede ser que sean especialistas o no, hablen de una temática extensamente, de una ujú. manera extendida. Y probablemente un podcast puede ir, creo que desde unos 20 minutos hasta aventarte 6 horas platicando de un tema. Y que mira que sí ha habido podcasts que yo me ha tocado ver que son así, de 6 horas. O sea, sí me he podido ver podcasts de 6 horas que no son aptos para toda la gente, déjame decirte, o Ujú. sea, como que sí tienes que tener un oído ahí más o menos especializado para ser capaz de durar un tiempo Sí, escuchando eso. ¿no? Y mucha gente los usa para ir haciendo su deporte o ir manejando, y ahí tienes a alguien escuchándolo, cómo habla, ¿no? O sea, creo que es el equivalente, como bien lo dices, a estos programas que te platicaba yo que veía, ¿no? Fórmula Deportiva, ya descubrí que se llamaba así. El, Ándale, sí, el programa que fórmula veía de Fernando Marcos Enque deportiva. Fernández, en donde
pues habían dos tipos hablando de deportes, ¿no? Y en su defecto pues, se pasaban ahora a la sección de historia. Y ahora vamos a hablar de las nuevas noticias, ¿no? Porque hablaban de, me acuerdo mucho que en esa época hablaban de que el Papa había dicho que ya no, el infierno ya no existía, ¿no? Que ahora ya no como lo conocíamos con fuego, ¿no? Ujú. Sino que ahora el Papa había dicho que ahora era la inexistencia. Entonces, y que hace tiempo, hace poco tiempo volvieron a regresar y dijo, no, otra vez el Papa dijo que ahora otra vez hay fuego. Si hay un infierno con fuego, ¿no? Y eso ya me dio un poco más de tranquilidad, ¿no? Que la inexistencia. Prefiero Pero estarme exactamente, quemando a dejar de existir. sí, claro. Y en ese aspecto, pues, me parece que eso pasaron a ser los podcasts, o sea, un Ujú. espacio en donde, de acuerdo a tu afición, ajá, puedes escuchar más opiniones, todo lo que se pueda hablar de una temática. Eso pues, para mí Ah, creo que ok. pudiera ser un podcast, ¿no? Hablar de mucho de ese tema. No sé si Que puede quieres ser, agregar a lo mejor alguna definición. no, bueno, Ujú. digamos que ese es como que el concepto en general que se tiene, ¿no? De dos o más personas platicando sobre temas ya sea específicos o a lo mejor variados, que estas personas pueden ser o profesionistas hablando de sus áreas o de personas que puedan hablar de cualquier tipo de temática, ¿no? O incluso como una especie como de entrevista también, ¿no? Está el entrevistador y el entrevistado y al final de cuentas también van platicando, pero a lo mejor la diferencia entre una entrevista a lo mejor más diseñada, a diferencia de un podcast, es donde se habla y no hay una estructura en sí, ajá, sino que podemos ir interactuando en estas temáticas y pues obviamente de acuerdo a las dudas, a los comentarios que puedan ir surgiendo a lo largo del podcast. Yo creo que sí son muy parecidos a esos programas de entrevistas que llegábamos a ver, por ejemplo, en televisión. ¿No? A mí me gustaba Ujú, mucho antes un programa que se llamaba La Entrevista con Sarmiento y era uno de mis programas favoritos y yo veía cómo se extendían hablando con un personaje que habían invitado para entrevistarlo y de repente ese personaje pues se daba la tarea de decir otras tantas cosas que había hecho y claro, si te ujú, interesaba el personaje, pues claro que querías escuchar más acerca de ese personaje. Pero aparte, el dichoso Sarmiento tenía como que ya él estructurada una serie de preguntas, ¿no? Y que al final de ujú. cuentas, a partir de esas, eran como preguntas detonantes que te llevaban a otras temáticas. O sea, sí, sí creo que iba muy por ahí, pero también considero que, por ejemplo, pueden ser programas muy especializados, en donde efectivamente no es como que haya un entrevistado como tal, sino que en sí los dos que están ahí enfrente pueden hablar de una misma temática o de variadas temáticas. Creo que esa es a lo mejor la diferencia. Y sí, como bien lo dices, nosotros que estudiamos psicología, pues sabemos que hay entrevista estructurada, donde hay preguntas, Ujú. semiestructurada, donde hay algunas preguntas, pero lo demás puede ser libre, o sin estructura, que pues efectivamente se puede hablar de todo, sin necesariamente tener una pregunta, o la entrevista a profundidad, ¿no? Que nos toca utilizar mucho en psicología, donde efectivamente puedes hablar de todo acerca de la persona que tienes enfrente, pero ya más a detalle, ¿no? Ya te metes a detalles específicos que te Ujú. interesan para tú tener ya una noción más a fondo de la persona que tienes enfrente. Pero sí, en efecto, me parece como que hoy en día el podcast es todo esto, todo lo que acabamos de decir. Probablemente hasta está en diferentes secciones en donde algunas sí tengan algunas preguntas. Hay hoy en día los dichosos night shows que ha querido Ujú. hacer Franco Escamilla, El Cojo Feliz, han tenido su sección en donde presentan un espectáculo como lo hacían antes en televisión, ¿no? Que hubo varios en donde podían presentar a un invitado, después podían sacar a ese invitado y ahora seguían ellos hablando, tenían un espacio donde había un monólogo, en el monólogo esta persona decía las cosas que quería o hacía reír o cosas por el estilo, y había una sección a lo mejor de donde había competencias, ajá, eso sería un night show, en donde pues Ujú. puedes tener como que muy variado el programa de varias cosas, y a lo mejor un podcast pues sí sería, o para los que no les gusta a lo mejor estar tanto escuchando, pues sería un poquito más aburrido en el sentido de que solamente van a hablar a lo mejor de una cosa Ujú. o se van a extender sobre ese tema mucho, ¿no? Que a lo mejor es el caso de este programa que estamos hablando de redes sociales, pero en realidad pues podemos irnos pasando de una red a otra, o de algún contenido especial, por ejemplo, como en este caso los podcasts, Ujú. y en sí pues casi todo el programa pues ha sido eso, o sea, hablar de un poco de alguna red social, a lo mejor más de una red social que conocemos más que de otra, ¿no? Entonces, también, más allá de ser un especialista el que habla, pues puede ser alguien que utilice mucho esa red social y se volvió especialista por haber ocupado mucho esa red social, ¿no? También pudiera Ujú. ser, ¿no? En mi caso, bueno, para meter un poquito al medio de los podcasts, Ujú. te decía mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho un programa que se llama Creativo,
¿no? ¿Por qué? Porque habla de los inicios de las carreras de muchos personajes, ¿no? Y en su defecto, de cómo iniciaron sus carreras, cómo se metieron a ese mundo de la música, o científico, o actores, ¿no? O también pueden ser... a mí me gusta mucho, por ejemplo, los científicos, cuando hablan de personas que se metieron a ese rubro y empezaron a hablar de física, metafísica o diferentes cosas, y Ujú. entonces te dicen, no, pues cuando era niño a mí me gustaba mucho, no sé, ver las reacciones químicas y cosas por el estilo, y ya empiezas a darte cuenta de cómo iniciaron, porque según el programa en sí busca que, que le digan cómo inició su mundo creativo, ¿no? O sea, y entonces a partir de ese programa me ha tocado ver, por ejemplo, la vida de empresarios, cómo iniciaron a hacer dinero, que a mí se me hace pues, un tanto interesante, o los músicos, Sí. ¿no? O sea, cómo iniciaron a grabar, y a veces hasta alcanzo a observar que algunas de las cosas que hacían ellos de adolescentes, pues yo también las llegaba a hacer, ¿no? Nada menos a mí el mundo de los videos, ¿no? Del audio, aprender a cortar, a pegar, ¿no? A editar. O sea, creo que ha sido parte de mi vida, ¿no? O sea, Ujú. meterme a ese mundo. Pero después te das cuenta que a lo mejor a ellos les interesó más y se metieron ya sea una carrera de eso, o en su defecto, me acuerdo mucho, el Santa Fe Clan empezó a usar algunas plataformas para edición de música, pero después pues él se dedicó a crear canciones y había otros cuates amigos de él que le ayudaban a editar o le ayudaban a crear el video como tal, ¿no? Entonces, también esa parte me interesa mucho porque a veces ellos ya se enfocan a otra cosa y más bien tienen un equipo de trabajo que les ayuda con la edición, con las luces, con otras tantas cosas, ¿no? Ujú. La otra vez hablaba este cuate del Santa Fe Clan que él tiene un equipo como de 300 personas que le ayudan. Imagínate tener 300 personas ahí a tu cargo y que él mismo dice de manera chusca que un día estaba tomando con un muchacho ahí en su colonia y Ujú. que le dice, Santa Fe Clan le pregunta, ¿no? Le dice, ¿y tú a qué te dedicas? Dices, pues ahí trabajo contigo, ¿no? Y el otro cuate, ¿a poco trabajas conmigo? No, pues que sí, o sea, son tantos sus Ujú. colaboradores que no los conoce a todos, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es uno de tantos, ¿no? O sea, pero la verdad es que si quieren ver un poquito la vida creativa de las personas, de muchos personajes invitados, pues ese podría ser el canal, ¿no? Y otro canal que se dedica a algo muy similar, porque yo diría hasta que son competencia entre ellos, es el programa de Dementes Podcast, Ujú. que ahí también hacen lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor el programa termina siendo un poquito diferente porque sí, efectivamente, Diego, también se llama Diego, no recuerdo su apellido, hace una Rusaín, sección, algo así. no, ese es otro Diego, ¿Es pero otro? también se Ah, llama ok. Diego, ajá. Ujú. También hace como que una sección en donde sí le hace preguntas Ujú. específicas. Ujú. Entonces, te das cuenta, ahí incluye una sección como con 10 preguntas así bien específicas, ¿no? Al final, que es algo así como en psicología, en psicoanálisis, ¿no? Cuando también les dicen que hablen así como que al aire, Ujú. ¿no? No recuerdo el término de Asociación la libre. pregunta, como la asociación libre, haz de cuenta. Ajá. Y entonces este programa O pues la también se dedica, mayéutica, ¿no? También de los griegos. sí, sí, un poquito más la asociación libre yo creo, pero Ujú. en este programa también entrevistan a muchos personajes y hablan también de su carrera musical, ¿no? Pero creo que hasta es como una especie como de copia de creativo, yo diría. Pero pues el Ujú. personaje tiene algo diferente, que a lo mejor sí lo hace ver como que un poquito distinto al otro, ¿no? En este caso a Roberto Martínez, que es el creador de Creativo. Por cierto, por ejemplo, Roberto Martínez incluye otro programa que se llama Cosas, que efectivamente con un tal Jacobo Gong tiene esta sección en donde hablan de cualquier cosa, Ujú. ¿no? O sea, te decía que pueden hablar de noticias que vieron en la semana, pueden hablar de cosas que les pasaron durante la semana, o pueden hablar de alguna publicidad que vieron en la tele, o de algún programa, o alguna noticia que ocurrió, y ya ellos platican de cualquier cosa, ¿no? Y me parece un programa así como que muy, muy fluido, porque pues en realidad no es como que muchos conocerán, que están ahí dos personajes, el Slobovsky y el Ricardo Pérez, y que son pues dos Ujú. estandoperos, ¿no? Que pueden llegar a Mm. tener, creo que sí tienen invitados, y de repente ahí llegan algunos invitados y les hacen como una entrevista, pero es un poquito una entrevista que no va directamente a conocer lo que ya todos conocen, sino que de repente también interactúan o pueden hasta estar bromeando, hablando de cosas. A mí en lo personal es un programa que no me gusta mucho, lo he visto por Ujú. algunos personajes, porque de algún modo, pues, sinceramente yo sí creo como que de repente son medio despectivos, ¿no? Estos dos personajes ahí con algunos temas sensibles y los hablan así como que muy al aire o muy, pues, desubicadamente, yo diría, ¿no? Y Digamos, como sin son, ningún tipo de responsabilidad, algo sí, así. no tienen mucha responsabilidad por hablar por algunas Ujú. temáticas, sinceramente sí consideraría como que son a veces hasta groseros, humillantes para algunas cosas, pero pues a quien Mm. le guste, ¿no? A final de cuentas, en ese aspecto me parece que para todos hay, ¿no? Para todos los oyentes hay como que alguna temática.
Y en su defecto, pues también es un podcast que no he visto, el de Marta de Baile, que de algún modo Ujú. pues también me platica a veces mi novia me platica de él, pero que de algún modo sí he visto algunas secciones y va muy enfocado a la mujer, ¿no? Y a temas de educación y superación personal, que me parecen muy interesantes a final de cuentas, porque pues, a final de cuentas creo que sí debe de haber esta posibilidad de temáticas para todo mundo y no nada más para los hombres, ¿no? Y en ese aspecto yo alguna Ujú. vez platicaba mucho con mi novia de que buscara también figuras significativas en el ámbito de las mujeres, ¿no? Como tal, y no necesariamente nada más a los personajes que a mí me gusta ver, que también son para mí importantes, interesantes, pero tienen un poco más bien mi interés, ¿no? Mi interés propio, y que ella buscara otros, ¿no? En su defecto, para que también ella tuviera sus propios personajes a seguir, ¿no? Y entre ellos a lo mejor te puedo decir que he visto otros programas que, que a lo mejor ahorita no recuerdo como tal los nombres o demás, pero que, que a final de cuentas me traen pues buenas noticias, nada menos el de Diego Rusarín, pero me gusta más a veces como invitado, aunque este cuate tiene un programa en donde también tiene otros invitados, y que de hecho ahí en una ocasión invitó a Gael García, invitó a este cuate, a Enrique Bumburi, ¿no? Y que efectivamente Ujú. ya se ponen a debatir más. También me gusta a mí mucho que él invite a otros personajes, también como que hablan de temas políticos o de temas científicos, Ujú. y se hace interesante la plática, porque este cuate domina muchas temáticas, el Diego Rusarín. Ujú. En su defecto, y contrario a esto, y a pesar de la batalla que tuvieron Rusarín con este personaje como el Barbón, ¿no recuerdas? Carlos, Con Carlos Muñoz. Con ah, Carlos Muñoz. Carlos Muñoz tuvo una recuperación de su entrevista que tuvo con Diego Rusarín, donde pues de algún modo fue como un poquito como desacreditado, por decirlo de algún modo, pero tiene una entrevista en donde hablan de cosas, se llama ¿En dónde está la oportunidad? Y hablan ujú. de posibles negocios a futuro. Se me hace muy interesante el programa, lo he visto ya más reciente poco, pero en su momento hablan de cómo hay empresas que le dieron cierto valor a cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que en Europa están vendiendo, por ejemplo, están vendiendo agua en los bares. O sea, tú ya vas y pues te dan un vasito con agua, ¿no? Y te lo cobran así bien caro, pero pues que tú puedes estar adentro del bar tomando agüita, ¿no? De una manera bonita, especial, y no necesariamente emborracharte. Tú fuiste por tu agua, pagaste, eres parte del ambiente, pero pues estás tomando agua. Entonces, No es ese así tipo de como cosas, que un agua sabor tequila, un agua sabor ron, algo no, así. no, o sea, es para personas que quieren ir a divertirse, pero que quieren Ujú. hacerlo sanamente. Entonces, ellos, por ejemplo, dicen eso de lo de dónde está la oportunidad en personas sanas que también quieren estar en el ambiente. Ujú. Entonces ellos van, no toman, se toman su agüita en un vasito muy bonito, y ahí estuvieron en la fiesta y no necesariamente tomaron. O también, por ejemplo, ya la tendencia a comprar en los Oxxos, en lugares así, ya te venden precisamente un vaso con hielos, ¿no? Y en realidad pues el vaso está así tapado y todo, y cuando lo abres pues ya tú puedes ser tu bebida preferida, ¿no? Le puedes echar presente alcohol, le puedes echar algún jugo, pero como ya tiene hielos, pues es un hielo comestible, porque en su defecto pues dicen que antes se hacía ese hielo y se le agarraba hasta del otro hielo, ¿no? Le agarrabas hielo de ese donde enfrían cosas, y que dicen que ese otro hielo no debería ser para consumo humano, ¿no? Pero este hielo que tienen Ujú. empaquetado, pues sí es para consumo humano. Entonces, Mm. te repito, es un podcast padre porque a lo mejor te da perspectivas de cosas de negocios que pudieran haber, ¿no? O sea, tendencias que pudieran ser muy interesantes, y más pues para la gente que a lo mejor no está muy metida en ese rubro de las tendencias de los negocios. Me parece que pudieran ser como que muy interesantes escucharlo y saber un poco más de negocios, ¿no? En su defecto, pues no sé, por ahí a lo mejor veo más otros programas de entrevistas. Te repito, Ujú. ahorita no recuerdo como tal, pero no sé, o sea, esas son las temáticas que a lo mejor yo pudiera poner sobre la mesa. Veo algunos, por ejemplo, de más recreación que nada, en donde está el Cojo Feliz con su compañero también de stand-up. Pero, pues digo, hay para gustos. Luego estos cuates nada más se la pasan riendo, ¿no? Entonces como que pudiera ser desagradable para algunos. A veces veo el programa con Franco Escamilla, donde se llama Tirando Bola, y él también tiene invitados a su programa. Y pues puedes pasártela bien, ¿no? Así escuchándolo, como es como Ujú. estar tú, como haber ido tú al billar y ahí estar platicando con tus amigos. O sea, realmente sí como que te relajas un poco, ¿no? Ujú. O en su defecto, pues también me ha dado la tarea, por ejemplo, o en mi caso ya no son podcasts como tal, pero pues a veces me veo un especial de comedia, ¿no? Donde pues, ya hoy en día el stand-up está muy parecido a hacer un podcast, ¿eh? Porque pues hablan de la vida cotidiana, te hablan de Ujú. cosas que les pasan. Entonces, ese modelo
de stand-up realmente es como platicarte cosas. O sea, a lo mejor la gente no se da cuenta, pero pues es como si te aventaras un podcast. O sea, Ujú, el stand-up de ya sea Franco Escamilla, Alex Fernández, te hablan de sus vidas cotidianas, ¿no? El Richie Farr y los demás, o sí te incluso terminan dando eso. interactúan con la gente, ¿no? Sí, pues ahorita me recordaste, ¿no? Veo mucho a un personaje que se puso de moda, a lo mejor, y creo que es hasta de por ahí, o por donde tú vives, el dichoso Ale Minero, ¿no? Un cuate que se pone a hacer retos de comida. Entonces él Ujú. va a lugares y hace retos en donde come cosas, ¿no? Y de repente este cuate, pues se gana ahí un dinerito, ¿o no? Comiendo más tacos, ¿no? Comiendo, tamales, qué sé yo, y ya le Mm, dan ahí un dinero, ¿no? Extra. Pero pues digo, al final de cuentas eso ya sería entrar ya dentro del mundo de la recreación, ¿no? Porque pues a lo mejor ujú, no es como tal un podcast, pero sí hablan a lo mejor pues, de repente dan algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, a ese me gusta verlo porque pues de repente te dice, está tal restaurante, venden tales cosas, ¿no? Pero también puedes comer esto. Y pues es un poquito hasta un tema cultural, ¿no? Porque al final de cuentas ves la comida que venden en ciertos lugares, ¿no? Ves a lo mejor los precios, los comparas con los precios que hay en tu colonia, ¿no? Y de repente dices, pues pudieran ser interesante saber los precios, ¿no? Si algún día voy nuevamente a la Ciudad de México o demás, pues para saber. Pero aparte a veces se va a otros estados, ¿no? Y en su efecto te digo, no, otra cosa que me gusta ver, pero que no es podcast también, pero te digo, creo que podría entrar en el rubro, es el arquitecto Cota Paredes, ¿no? Veo mucho esos programas que se llama, bueno, hay uno que se llama, una sección que se llama Obras Ajenas, y este cuate va a los diferentes casas, ¿no? A casas residenciales y demás, y como es arquitecto, pues se la pasa diciéndote, pues mira, aquí tienen, no sé, el baño, ¿no? Y acá tienen la sección para cambiarse, o acá tienen una habitación, o aquí está la habitación principal, y te van dando detalles a lo mejor de las cosas que hay, ¿no? En cada estado, y él ya se ha ido, por ejemplo, a Europa, hace poco se fue a Japón, y te va diciendo los tipos de construcciones que hay en los diferentes países, ¿no? En los diferentes estados. Y se me hace muy interesante, pero por esta cuestión a lo mejor de conocer o en su defecto que le quieras hacer alguna modificación a tu casa. Te digo que como tal a lo mejor no es un podcast de dos personas sentadas hablando, pero pues sí es el equivalente porque al final de cuentas habla con otro especialista, que es el arquitecto que se encargó de esa obra, y de repente pues los dos ahí se andan dando detalles, ¿no? O sea, el uno ujú. al otro le dice, pues esto lo hice porque me gusta tal autor de arquitectura, o conozco a otro autor que le gusta hacerlo así y a mí me gusta hacerlo de esta manera. Entonces, a lo mejor no es como tal un podcast, te repito, pero pues termina siendo el mismo concepto, ¿no? O sea, dos especialistas hablando de una temática. Ujú, No sé ujú. qué opinas al respecto, colega, o a lo mejor tengas algún podcast que tú veas. Sería interesante saber si tú ves podcast. He visto algunos, Ujú. la verdad no soy así como que aficionado a ver los podcasts. Uno que veo seguido es el de perspectivas psicológicas, por ejemplo, ¿no? Ahí se los Ok, ok. Es recomiendo muy bastante, interesante. ¿no? Pero yo digamos que voy entrando a este mundo de lo que es el podcast. Me interesa porque siempre va a ser interesante ver a o dos o más personas platicando sobre temas, ya sea del propio interés o de temas variados, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera sabes que te puede gustar cierto tema, pero llegas a ver este podcast y te empieza a interesar de tal manera porque las personas que lo están platicando tienen esa forma de llegar a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que atraiga pues a gente, ¿no? Y hablamos de miles o millones de seguidores que incluso llegan a tener estas personas que se dedican a los podcasts. Digamos que a mí lo interesante de todo esto es como una vez más hay un medio, en este caso llamado podcast, digamos una forma de transmitir, ¿no? De transmitir conocimientos, experiencias o situaciones, ¿no? Desde situaciones muy específicas en cuanto a lo mejor hablar de temas de ciencia, de tecnología, de religión, de varios intereses con a lo mejor que tengan que ver más con la cultura, con la filosofía, con la ciencia, etcétera, hasta temas de la vida cotidiana, ¿no? Pero incluso hay gente que tiene esa capacidad de algo tan aparentemente cotidiano o tan simple, hacerlo muy interesante. Y esa es digamos, lo que yo rescataría, ¿no? De los podcasts, ajá, porque pues obviamente hay de podcast a podcast, ujú. Pero pues más que nada sería eso, más, ¿no? Lo que yo pudiera comentar al respecto de esto. Claro, claro. Ahorita mencionaste varios que me suenan a mí, pero que yo los siga o que yo los vea continuamente, ¿no? He visto algunos, sí, pero no es algo que yo esté siguiendo. De ahora en adelante, pues yo creo que me voy a dar a la tarea de meterme más a este mundo de los podcasts, ¿no? De hecho, por eso estamos haciendo este precisamente, ¿no? De Claro. platicar sobre, en este caso, las redes sociales, un poquito de tecnología y ahorita pues platicando sobre lo que es los podcasts y el otro que, pues el que hacemos, ¿no? Pero ya en un ámbito más especializado. Y te iba a
algunos. Ahorita me dio la tarea de abrir mi canal, porque Ujú, aparte yo soy una persona que veo como diferentes rubros, ¿no? Ahorita ujú, que los abrí me acordé mucho de un podcast que te acababa de platicar, el de La Última Trinchera, ¿no? Del Wiri Wiri ujú, con Trino Camacho, y que la verdad es que a mí me vino a refrescar la mente, porque pues, yo fui una persona que de chico vi mucho sus personajes del Wiri Wiri, y en su defecto ya verlos adultos, ya adultos yo creo que hasta mayores, ujú. y verlos platicando de sus experiencias se me hace como refrescante, se me hace interesante, porque creo que el Wiri Wiri muchas veces se ausentó de la televisión y de estos rubros, y a mí me gusta a veces escucharlos, creo que los he escuchado todos. Ujú, También en otro ámbito, en el ámbito del box, por ejemplo, me gusta ver un podcast que se llama Un Round Más, con estos personajes Marco Antonio Barrera y el Terrible Morales, que son dos boxeadores que tuvieron una época en donde ellos eran rivales o fueron muy rivales, sí, y por ahí me entró mucho la curiosidad, ¿no? De ver, pues, estos cuates se odiaban, ¿no? Y ujú. cómo de repente pudieron hacer un podcast juntos. Se me hizo algo interesante y sí, de repente tienen todos esos piques ahí, y es algo que le da cierta jiribilla, ¿no? A esas cosas. En su defecto, también me gusta ver muchos podcasts de freestyle, porque me gusta mucho el freestyle. Y hay varios, ¿eh? En ese aspecto creo que hay uno que se llama Free Talks, ¿no? En su defecto, Ujú, de un personaje de allá de España, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero pues al final de cuentas es un personaje que invita a muchos. Y creo que a veces eso es lo que tiene el podcast, que invita a muchos personajes de ese rubro. Por ejemplo, él invita a puros freestylers, ¿no? O a gente allegada al mundo musical de los freestyles. Ha invitado a representantes de artistas, ujú. a DJs, ¿no? Entonces, en ese rubro, pues él invita a mucha gente, ¿no? Y también a lo mejor, ¿qué más te pudiera decir? A ver, de los que tengo aquí a la mano, mm, pues no sé, se supone que nada más estoy en los, por ejemplo, antes veía mucho a también creo que era uno de los iniciadores del podcast de rap, Ujú, se llama De Todo y Rap, y ese cuate lo veía mucho antes, porque también llega a tener invitados, pero a veces también es él nada más platicando. No sé si eso, creo que sí podría entrar dentro del podcast, o sea, un personaje hablando de una temática, pero a lo mejor eso ya ujú. podría ser un programa especializado, Sí, ya no entraría dentro del rubro de podcast, ¿verdad? Porque sería alguien hablando solo de muchas cosas. Eh, como que ¿Qué más? tendería más a una especie de exposición o ponencia, ¿no? Sí, ponencia, monólogo. Ujú, Por ejemplo, me parece interesante el de Goose Gear Podcast, porque el doble G se llama su canal, porque él invita a personajes no tan conocidos y a veces invita a personas con ocupaciones específicas, ¿no? Y ha invitado a trabajadores de aeropuertos, a trabajadores, no sé, por ejemplo, de los que dan las cartillas militares y todas esas. Y ha invitado así como que a muchos personajes en diferentes rubros. También invita a personas virales, ¿no? Que ujú, se hicieron virales en algún tiempo y ahí los invita. Invitó una vez al señor de la tienda, a personajes que se han hecho virales a través de la vida, pero él los retoma, ¿no? Y se me hace muy interesante porque no es el típico video o no, el típico podcast de Jordi Rosado, por ejemplo, que ahí sí sabes que con Jordi Rosado vas a ver a lo mejor la vida de una persona, pero pues, va a entrar al rubro a lo mejor emocional. Entonces ujú. este otro personaje, pues el Gusgir sí termina como que hablando de temáticas, creo que de interés, puede ser de interés general, ¿no? De todas las personas. Y creo que pudiera ser interesante para muchas personas Mm, que pudieran querer saber algo, porque en realidad, pues, por ejemplo, una vez invitó a un ingeniero que se dedican a esta construcción de caminos y puentes, ¿no? Y entonces mm. él ya daba detalles de cómo hacen las carreteras o cómo hacen los puentes. Entonces ese tipo de cosas a mí, pues de repente pueden Son llamarle la atención a alguien, ¿no? No interesantes. necesariamente. Sí, porque y de repente otro día invita a, a un ex militar, ¿no? O invita a un ¿cómo decirlo? Un ex narcotraficante, ¿no? Y Mm, entonces, y a veces hasta les ponen así como máscara, ¿no? Para que no los ujú, identifiquen. ujú, Entonces, pero también pues puede invitar, te digo, no sé, al escorpión dorado, lo invitó la otra vez, ¿no? Que también ese también puede ser el de un podcast que me gusta mucho, es el escorpión dorado invita a otros personajes y se van en una camioneta y mm, en la camioneta los va entrevistando y los entrevista pues a lo mejor de una manera diferente, ujú. ¿no? Porque va como cotorreando con ellos y de repente Sí, no muy coloquial. le saca su lado a lo mejor pues más como que de bromas o Ujú, de estar en otro ambiente y de repente invita a personajes que en su defecto a lo mejor nunca has visto que sean así, ¿no? Que estén como que en ese ambiente de distracción, los ves muy correctos y con él de repente se abren a ser un poquito más, más pues eso, expresivo. más expresivos tal vez, ¿no? Pues esos en general yo creo que serían esos los que Ujú. veo.
¿no? Seguramente hay Mira. más, ¿no? Pero pues Sí, son no, a los debe que les haber pudiera dar publicidad. tantísimos. Sí, sí. Los que tú ves y pudieras recomendar, ¿no? Sí, obviamente, pues cada quien, ¿no? Va enfocándose de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, ¿no? En este tipo de podcast, o como comentábamos hace un rato, ¿no? Incluso hasta sin saber que alguna temática podría ser de tu interés, el solo hecho de verlo con estas personas ya te puede generar ese interés y seguir, ¿no? De hecho, cada vez meterte más a ese tipo de temática que a lo mejor nunca te imaginaste que te pudiera llamar la atención. O en su defecto, ¿no? Como bien dices, a lo mejor alguna vez quisiste saber más de un tema y ya por medio de los podcasts como que dices, ah, mira, ellos están dando mucha información de esto, ¿no? Yo veía Ujú, mucho en un comienzo, pues eso, o sea, que a mí me gustaba saber de tecnología y de repente me empecé a meter a podcasts de tecnología y escuchaba ujú, lo que ellos saben. Muchas veces escuchaba como que ellos también le habían batallado como yo al ujú, inicio, ¿no? O sea, ujú. muchos hablaban de que la edición es un coco para todos, ¿eh? O sea, el hecho de Sí, ¿verdad? editar, cortar, pegar, pero antes era más difícil, ¿no? Los programas estos del Sony Vegas o una computadora que a lo mejor no tenga tanta capacidad, te cuesta mucho trabajo porque de repente tarda mucho, hay que estarle esperando. Y ya de repente Ujú. uno cuando está metido mucho o ha estado mucho metido en este mundo ya no quieres tardarte, o sea, ya lo que quieres es que ya esté, ¿no? El programa. Rápido y Y hoy en día, publicarlo. sí, y hoy en día yo me quejo, por ejemplo, de que se tarda media hora, pero pues hubo días que editando yo me tardé 5 días en editar, entonces en el pasado, ¿no? Con mi No, lo que te computadora viejita y comentaba, demás, ¿no? de para bajar Ujú. una canción, imagínate, media hora, una hora, y si descolgaban el teléfono se cortaba la señal y otra vez, ¿no? Y que a mí en esa época, por ejemplo, me gustaba bajar series, Sí, imagínate, ¿no? Si tan hijo, solo no. una canción de música en la serie te aventabas toda la semana. Afortunadamente había un programa que se llamaba JDownload que te lo hacía más fácil, porque ahí sí le podrías programar Ujú, y tú te ibas, ujú, hacías tus actividades, comías, todo, y de repente cuando detectaba internet, bajaba, pero de repente se iba el internet o demás, cuando volvía a conectarse, otra vez empezaba a bajar. Entonces tú podías dejarlo ahí y solito ujú. bajaba, Se pero quedaba ahí. efectivamente pues te comías todo el internet de la casa, o sea, nadie más podía estar usando internet, ¿no? Sí. Tenías que estar específicamente ahí, ¿no? Pero te digo, bueno, afortunadamente en ese aspecto ha avanzado mucho la tecnología. Antes era imposible ver un video, o sea, cuando ya en los inicios del Facebook, si no, de pronto del YouTube, Ujú. si no tenías una buena computadora, o sea, olvídate de poder ver un video en tu computadora, ¿no? No. Ujú, Esa era la gran diferencia, ¿no? Y que hoy en día, también creo que los programas de YouTube, o sea, cada vez están aumentando más la calidad ujú. del, de la imagen, ¿no? Y hoy en día, de verdad que si tú le subes a uno de los videos del Cota Paredes, les puedes subir toda la capacidad y te lo da más allá de, creo que en 3000 y algo, ¿eh? O sea, la capacidad de que antes era Mm. 1080 la máxima, ya te lo sube más. Y sí ves el video y lo abres así en la tele y sí pareciera que estás ahí, ¿eh? O sea, sí te da esa calidad de donde ves las Muy imperfecciones de real. la casa o Sí, sí, sí. sí, o alcanzas a ver los mosquitos, los alcanzas a ver. O sea, sí es interesante, ¿no? Porque pues, a final de cuentas, Que creo fue que algo ese... que le generó mucho dime, conflicto a muchos artistas, ¿no? Actores, actrices que ya esta nueva tecnología de HD, después 4K, ya se les ven sus imperfecciones cuando ellos los ponían uno los veía ahí en la tele como personas que parecía que decían, ¿no? Que tenían cutis de porcelana y pues cuál, ¿no? Por ejemplo. claro. Claro que en su efecto me acuerdo mucho haber visto una entrevista con Patti Chapoy todavía hace poco, a lo mejor hace un año, hace 6 meses, Ujú, y, y efectivamente la iluminación, o sea, decían literalmente que a Patti Chapoy le tenían que poner la iluminación desde abajo, así como que un foco acá abajo, para que le hiciera ver así como que menos vieja, ¿no? O sea, literalmente ya tenía sí, sí, tenía todo su maquillaje y todo, pero aparte tenía que tener una luz acá abajo, un foco, que le hiciera ver pues menos imperfecciones, ¿no? ujú, Entonces, creo que con eso también se está topando las personas hoy en día con estos avances tecnológicos, con que ahora la iluminación tiene que ser pues más perfecta todavía, ¿no? ujú. Pues sí, o sea, tiene otros avances. Antes a lo mejor el fotógrafo era el que más sabía, ¿no? Pero ya a lo mejor el fotógrafo, sinceramente hoy en día creo que no está un poco obsoleto porque ahora no tienes solamente que ser fotógrafo, también ya tienes que ser youtuber para saber a lo Ujú, mejor qué es lo que le tienes que agregar, ¿no? A lo mejor hay un detalle que no sabía el fotógrafo, pero tú ya sabes porque pues, te metes al mundo digital, te pones iluminación y demás. Y a lo mejor por ahí sabe más un youtuber, ¿eh? En cuantas cuestiones a lo mejor de transmisión o cosas por el estilo, ¿no? ujú. Pero pues digo, a final de cuentas creo que todos estamos involucrados en este mundo digital, ¿no? Sí, pues, También ellos tienen que actualizarse, ¿no? ¿cómo se le dice por ejemplo, cuando entras al YouTube para que te expliquen algo paso a paso, ¿no? También, ¿no? Ya Los, cualquier cosa puedes entrar. ¿Cómo no sé si se son le dice? manuales. Sí, Híjole, sí, ahorita se me fue, pero bueno, sí, un manual sería los tutoriales. tutoriales. Ajá, que sea Ajá. un tutorial, ¿no? Ya te metes ahí y ves
desde preparar alguna receta de cocina hasta ir armando ahí casi casi un robot, ¿no? Hay Sí. tutoriales para todo ya, ¿no? Entonces, pero bueno, Y bien que son muy interesante todo interesantes, esto. ¿eh? Ajá. Porque, por ejemplo, yo veo a un papá que a lo mejor, pues, no, a lo mejor tendrá 20 años más que yo, y literal, o sea, le gustan mucho las cosas de electricidad, las cosas de electrónica y demás, o de mecánica, y ahí lo tienes Ujú, viendo un tutorial de mecánica, pues para moverle al carro, ¿no? Y se me hace ujú. demasiado interesante cómo alguien 20 años mayor que yo, pues efectivamente está metido en el mundo de las redes ahora por un interés personal, ¿no? Así Que efectivamente le es. va a servir. Ujú. Y esto parece que para eso es la tecnología, ¿no? O debería de ser para eso, para ayudarnos a hacer cosas nuevas. En su defecto, fíjate, yo le platicaba pues con amigos o a mi novia y demás que en el pasado había una página, una comunidad de internet de Facebook se llamaba, o de, ni siquiera, creo que ni siquiera era de Facebook, creo que era todavía del YouTube, de Google, que se llamaba Yo Ujú, Reparo, ¿no? Y en esa comunidad ujú, escribíamos cosas que habíamos reparado de la computadora, por ejemplo, ¿no? Y ahí decíamos, no, pues es que le puse un patch, ¿no? Un término ahí muy de aquella época. Es que le puse un patch a mi computadora y me dejó de funcionar esto. Y ahí te decía, escribiendo todo el tiempo, te decían, no, pues es que agrégale este patch mejor, ¿no? Y ya le ujú, agregabas otra cosa y ya mejorabas tu computadora o así, pero ahí en realidad todo era escrito y eran los tutoriales de antes, ¿no? Escribir sobre nuestras experiencias que nos había tocado reparar nuestra computadora o en su defecto a lo mejor algo que incluyera código ahí de internet y era la manera en que lo solucionábamos, ¿no? Y ujú. hace poco me llegó una notificación, creo que al correo, en donde decía que agradecían a la comunidad de Yo Reparo por haber estado tantos años en comunicación y demás, pero se me hizo muy interesante, ¿no? Porque pues en su efecto ya tiene mucho yo que lo dejé de utilizar, efectivamente yo ya soy alguien que utiliza más bien los tutoriales o demás para hacer algo, o me dejó de Ujú, interesar también estar ahí metiéndome a los códigos de internet, ¿no? El lenguaje de internet, ya hace mucho que no lo utilizo, yo lo utilicé en un tiempo para meterme a páginas, crear páginas, que es también una de las cosas que se hace en el mundo digital, la creación de páginas, y poner imágenes, videos en su defecto, pero hay un lenguaje que se llama lenguaje HTML o lenguaje de Internet, ujú, donde de una manera fácil, porque digo, es fácil porque alcanzas a ver el código de una imagen, pues en realidad es el código casi para todo es lo mismo, nada más cambian los números y te habla de que si una imagen es más grande o más pequeña, ¿no? Pero en realidad para todo va a ser lo mismo, o sea, entonces ese es el lenguaje al que tenemos acceso. Ya cuando te metes al mundo de la programación te das cuenta que hay otro tipo de lenguajes, ¿no? Que esos ya son más ujú, inentendibles además, pero el lenguaje HTML todavía era fácil de entender, ¿no? Porque nada más era replicarlo para cambiar alguna imagen o cambiar la dirección de donde estaba hospedado esa imagen y ya con eso cambiaba la imagen, ¿no? Pero pues, creo que son hasta cierto punto entendibles ese tipo de lenguajes. Ya hoy en día con el YouTube casi todo está explicado, ¿no? Ya nada más cosa que te des tu tiempo para entenderlo, para escucharlo, ¿no? ujú. No sé si quieras Sí, que toquemos efectivamente. alguna otra temáticas por ahí Pues yo creo diferentes. que ahorita nos aproximamos al final, ¿no? Ya, ahorita Sí, ya está muy se bien. nos fue el tiempo como siempre, ¿no? Pero bien interesante todo esto de las redes sociales, de los podcasts, de la forma en que se comunica hoy el mundo, ¿no? Principalmente es eso, todo lo que ha hecho el Internet, pues es tener una comunicación más directa, más rápida, más sencilla, pero también obviamente lleva su riesgo, ¿no? Tanta información, pues puede saturar y puede confundir, ¿no? Entonces también es importante saber que las redes sociales, por ejemplo, son buenas, los podcasts, todo esto, pero también hay gente que lo utiliza de mala manera, ¿no? Entonces, nada más teniendo ese cuidado, pues la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Bastante. Y pues agradecerte, Omar, gracias por estar conmigo aquí en este inicio de este podcast precisamente, al que pues le hemos llamado Pienso, luego existo, ¿no? En honor a esa frase célebre de René Descartes. Ajá. ¿Por qué le puse así? Pues porque definitivamente el pensamiento del ser humano es el que nos ha llevado a todo esto, ¿no? Desde generar estos inventos como el Internet, las nuevas tecnologías, todo eso, pero también tiene que ver con esa parte filosófica, ¿no? De nosotros como seres humanos, pues quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y pues todo lo que podamos abordar tiene que ver con el pensamiento humano. Por eso le vamos a poner a este podcast o a esta sección, pienso, luego existo, ¿no? Principalmente por esto que podemos hacer conciencia, ¿no? A partir del pensamiento que vayamos desarrollando. Y pues en este primer podcast, esta temática de las redes sociales, de la tecnología, de los podcasts, precisamente, eh, pues te agradezco, Omar, me hayas acompañado aquí y podernos platicar, pues un poco de todo esto a lo que tú de alguna manera has profundizado más, ¿no?
Claro, y por ahí pues aprovechando y pues muchas gracias por la invitación y desde luego No, de qué. invitarlos a ver un libro, porque ya hoy en día me dedico también a hacer algunos libros hablados. A ver. Le llamo libro hablados, pues es un video donde tiene ciertas secciones, se llama Sin Celular y se los recomiendo, está en mi página de Mm, Sicomar Susano, es una sección de 8 episodios, pueden ser variados de 20 a 40 minutos tal vez, y cada uno habla de la época en donde no teníamos celular hasta la época actual en donde todo lo hacemos por medio del celular. Entonces por ahí se los recomiendo, es un libro hablado, lo pueden ir escuchando poco a poco. Se llama Sin Celular y está en mi página de Sicomar Susano. Pues si a alguien le interesa, pues por ahí lo pueden ver. perfecto. Pues hay que leerlo, ¿no? Siempre va a ser importante seguir aprendiendo. Pues Omar, Claro, nos claro. vamos despidiendo entonces. Ahorita, pues este podcast lo podremos tener tanto en tus redes como en mis redes, ¿no? En las redes de un servidor. Tenía yo pensado a lo mejor manejar otro tipo de canal, pero pues debido a las circunstancias vamos a estar aquí de alguna manera subiéndolo en lo que sería las redes. Si gustas mencionar tus redes, Omar. Sí, pues nada más no estoy como Sicomar Susano en las diferentes redes. Y pues nada más, creo que ahí me pueden encontrar y pues yo creo que por ahí nos vemos con alguna otra temática. Sí, claro, que si me invita aquí por Claro, claro, claro. Israel. Ahora sí que la idea es continuar. Claro, pues entonces será interesante que vean la repetición, ya nos dirás dónde, para que puedan ver esta repetición, ya sea que lo subas a YouTube, imagino que sí, ¿verdad? Será en YouTube. Sí, va a ser pues en las redes, ¿no? Lo que hablábamos de redes sociales, pues Facebook, Instagram, YouTube, vamos a poner a lo mejor el enlace ahí en Twitter, y a lo mejor algunos cortos, ¿no? Que vamos a ir poniendo porque a lo mejor, por ejemplo, en TikTok, pues nada más acepta videos cortos, ¿no? Y ahí iremos subiendo también algunos cortos de este podcast, ¿no? Claro, claro, y que por ahí que no se pierdan el podcast Perspectivas Psicológicas, Claro. que también tenemos temáticas muy interesantes de psicología, ¿no? Exacto, así vamos a estar con esto, ¿no? Este podcast pues va a ser para que podamos platicar de diversos temas, el otro es, nos enfocamos en lo que es nuestra profesión, nuestra especialidad, ¿no? La psicología. Muy bien, Omar, pues me despido nuevamente, un gusto platicar contigo y agradecido de que puedas acompañarme y iniciar este nuevo podcast. Nuevamente gracias a quienes nos están viendo, quienes entraron aquí a este podcast, un agradecimiento muy especial y pues vamos a seguir adelante, ¿no? E incluso pueden escribirnos ahí qué temáticas podemos platicar. Obviamente no somos los especialistas, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es que podamos hablar de temas variados a la manera de entenderlo o cómo lo entendemos, ¿no? Digamos de una forma a lo mejor más, más práctica. Claro, no, pues y felicitarte por este nuevo Gracias. concepto y desde luego pues a echarle muchas ganas y muchos ánimos. Muy bien, así estaremos. Bueno, pues nos despedimos. Esto es el podcast Pienso, luego existo. Vamos a tratar diversos temas y Omar, un gusto. Cuídate, que estés muy bien y pues un feliz día para todas y todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Buen día.